Vamos a leer hasta el verso número 4 en el nombre del Señor, y dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su Sión. Saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. De Isaías. Nos hablan de tres periodos diferentes de la ciudad de Jerusalén. Nos hablan de la Jerusalén gloriosa, nos hablan de la Jerusalén sucia y corrompida, y nos hablan de la Jerusalén piadosa. Amén. Tres periodos diferentes de Jerusalén. Entonces, leyendo los versos del 1 al 4, nos hablan de esa Jerusalén gloriosa, donde el pueblo de Israel entrará y serán gobernados directamente por Dios, y el pueblo de Israel será el imperio más poderoso que existirá en el mundo. Pero cuando usted lee los versos del 5 al 22 del mismo capítulo 2 de Isaías, Dios le está hablando al pueblo de todo lo que ellos tienen que padecer y todo lo que el mundo tendrá que sufrir antes de que se restaure el reino a Israel. Yo quiero leerlo porque está hablando de un periodo, hermano, de tribulación, un periodo de angustia en el cual Dios pasará a Israel por una zaranda, donde el pueblo de Israel sufrirá demasiado, donde los seres humanos en esta tierra, ante la presencia de Dios, dice la Biblia, que se meterán en las cuevas y en lo profundo de la tierra, porque quieren huir de la ira de Dios, ¿cierto? Dice, y espero me tengan un poco de paciencia para que leamos detenidamente estos versos. No sé si usted ya algún día lo ha hecho, seguramente que sí. Ustedes son muy buenos estudiantes de la palabra de Dios. Pero vamos a leerlo y luego vamos a entrar en el contexto de todos estos sucesos. Amén. Porque el libro del profeta Isaías, hermano, no solamente es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, sino también como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Amén. Las personas comienzan a leer el libro del libro de Apocalipsis, y la gente se asusta y no comprenden casi nada de lo que allí dice, porque no se contextualiza, porque no se meten, ¿cierto?, en lo que la historia bíblica nos está hablando. Pero el profeta Isaías ya viene dando las puntadas, amén, de todo lo que ha de suceder con el pueblo de Dios. Dice el verso 5 del capítulo 2: juicio de Jehová contra los soberbios. Venid, oh casa de Jacob. O sea que en su gran mayoría lo que estos textos están hablando es del pueblo de Israel. Amén. Por eso inicia pronunciando el nombre de Jacob, que es el padre de Israel. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos
y pactan con hijos de extranjeros. Isaías está diciendo que Dios dejó al pueblo. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, claro, Dios los dejó porque ellos lo dejaron a Él. Amén. Porque Dios, hermano, así lo ha dicho: si tú me dejas, yo te dejo. Si usted se atreve a dejar a Dios, Dios deja que usted se vaya. ¿Cierto? Dios lo deja que usted se vaya y lo deja a su suerte. Pero también Dios le da oportunidad al ser humano de que se arrepienta. Y dice la razón por la cual Dios lo dejó, dice: porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida? Dios les dijo: salid de en medio de ellos, pueblo mío. No toquéis lo inmundo. No se contaminen con las demás naciones. No se casen con ellos. No hagan parentela con ellos. No adopten sus costumbres. Y Dios mandaba al pueblo de Israel que a toda nación que iban a conquistar tenían que acabar con todo. Tenían que quitarle la vida al rey, a los soldados, a los hombres, a las mujeres, a los niños. Tenían que borrar de sobre la faz de la tierra todo vestigio de esa nación. ¿Por qué? Porque si dejaban algo, los iba a contaminar a ellos y se iban a olvidar de Dios. Eso era lo que iba a suceder. Pero el pueblo de Israel no hizo caso. No obedecieron a Dios. Ahora, seguramente con mucha gente en la iglesia también pasa. Dios nos dice a nosotros que salgamos del mundo. Pero ¿cuántos hermanos han salido del mundo pero dejan un pie allá o un ojo? ¿Cierto? Su corazón. La Biblia dice que los judíos salieron de Egipto, pero su corazón se quedó allá en Egipto. Queremos parecernos a ellos, queremos vestirnos como ellos, queremos hacer lo que el mundo hace y nos llama la atención, y seguimos muchos ídolos, músicos, una cantidad de cosas. Que no nos pase como al pueblo de Israel. Verso 7 dice: su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. El pueblo de Israel se enriquece. De hecho, no hay una nación más rica que Israel. Los hombres más ricos del mundo son judíos, ¿cierto? Una potencia económica, intelectual. Usted sabía que la nación que más premios Nobel ha ganado en el mundo ha sido Israel. Israel se ha vuelto una nación orgullosa, altiva, prepotente, muchos de ellos ateos, y se han enriquecido, y Dios les está recalcando lo que habría de pasar con ellos. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones, le está diciendo Isaías a Dios. Isaías le está pidiendo a Dios: no perdone a esta gente. Imagínese lo que el profeta le está pidiendo a Dios: no los perdones. Y le dice, verso 10: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y dice el verso 18: y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Usted se imagina, hermano, vea lo que está diciendo el profeta.
cuando el Señor se lleve la iglesia, lo que va a pasar en esta tierra. La gente se va a llenar tanto de miedo, hermano, que dice que se van a esconder en las cuevas. ¿Usted sabe cuántos búnkers tiene preparado el mundo ya para eso? ¿Cuántas ciudades hay bajo la tierra ya? Eso ya es normal, usted lo ve hasta en las películas, hermano. El ser humano buscando dónde esconderse, porque el ser humano de alguna manera sabe lo que viene. Y dice acá, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, porque es que el Señor no va a venir muy contento. Él, la primera vez que vino para salvarnos, pero la segunda vez no va a permitir que le hagan lo que le hicieron la primera vez. El Señor no va a volver a que lo crucifiquen otra vez. No va a volver para que lo humillen, para que lo torturen, lo desnuden. El Señor viene con toda su ira, con todo su furor, y va a producir un miedo tan grande en el ser humano que el ser humano se va a querer morir. Y dice, y se esconderán en las cavernas, verso 19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Dice, aquel día arrojará el hombre a los topos. Estaba mirando otra versión que dice a las ratas. La nueva versión internacional no dice los topos, sino las ratas. Dice, aquel día arrojará el hombre a las ratas y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable, ya no dice temible, sino formidable. Bendito el nombre del Señor Jesús, de Jehová, y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejados del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es el estimado. Esos versos nos están hablando entonces de lo que ha de suceder, no solamente con el pueblo de Israel, sino con el mundo, antes de que Dios restablezca el reino a Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, los versos 1 al 4 nos están hablando no solamente del hecho de que Dios va a restaurar el reino de Israel, gloria al nombre de Jesús, sino que está hablando de esa nueva Jerusalén, de la Jerusalén gloriosa, amén, de la Jerusalén maravillosa. Y estaba mirando, hermano, el contexto de ello, porque aquí solamente está dando como una pincelada el profeta. Por eso es que el pueblo de Israel no ha entendido mucho, porque Dios no les ha hablado ampliamente a ellos de lo que iba a hacer, sino que esa revelación nos la trajo a nosotros. Amén. A través de Juan, a través del apóstol Pablo. Bendito el nombre del Señor. Y estaba mirando entonces en el libro de Apocalipsis lo tocante a esa nueva Jerusalén, que no es una ciudad construida en este mundo, sino que dice la Biblia que Dios la trae del cielo. Amén. No sé si usted se ha detenido a leer. Bendito el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Quiere decir que Dios, después de que se lleve la iglesia, después de que la iglesia haya sido levantada y el pueblo de Israel haya pasado por todo ese periodo de tribulación y el mundo haya sido probado,
Dios va a restaurar, amén, este planeta. Todo lo que no han podido hacer, hermano, las personas que han querido recuperar el planeta, todo lo que el mundo no ha podido hacer para evitar la contaminación, la deforestación, la contaminación de los ríos y del mar, todo eso lo va a hacer Dios en un momentico. Dios va a restaurar toda la creación. Toda la naturaleza será restaurada a su forma original. ¿Se imagina cómo? O sea, la Biblia dice unas cosas que uno a veces las lee y pasa así de largo, pero si uno se detiene y comienza a analizarlas, pues entonces, ¿cómo irá a ser ese momento? La gente que esté aquí y lo puedan ver, y nosotros que lo vamos a poder ver desde el cielo. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo irá a ser? Ver cómo los ríos se restauran, el mar, el cielo. Pues uno se pone a pensar y no encuentra como las palabras para describir ese momento en el que Dios va a restaurar toda la naturaleza. Y dice el verso 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Quiere decir que la nueva Jerusalén, Dios la ha edificado en el cielo y va a venir, digámoslo así, volando, y va a aterrizar en este planeta una ciudad entera. Los ojos que vean eso van a quedar. Una ciudad descender del cielo y que descienda aquí a la tierra, hermano. Uno se pone a leer esto y eso parecen cuentos de hadas, ¿cierto? Parecen historias que fueran para niños, pero es que lo está diciendo la Biblia. Y así va a suceder. Amén. Y dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, mire, descender del cielo de Dios. Aleluya. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aleluya. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Por qué Juan no dice con nosotros sino con ellos? Y dice: y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Por qué no dice: y Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios? Porque esa nueva Jerusalén no es para nosotros. Esa ciudad será para el pueblo de Israel. Nosotros cantamos: Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Dice: por estas calles yo voy a caminar. Pero resulta que eso no es verdad. La ciudad sí tiene calles de oro y tendrá un mar de cristal. De cristal no es de vidrio, sino cristalino, ¿cierto? Pero no nosotros. Eso es el pueblo de Israel. Porque nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar es en el cielo. Dios no nos va a traer del cielo a nosotros a volver a vivir en esta tierra. Ya Dios nos levantó. Después de que el Señor levante la iglesia, nosotros no vamos a volver aquí sino a una guerra. Y después de esa guerra de Armagedón nos volvemos para el cielo. Y Dios sigue tratando aquí con la humanidad y con el pueblo de Israel. Pero nosotros no estamos aquí. La nueva Jerusalén no es para ti. La nueva Jerusalén no es para mí. La nueva Jerusalén es para el pueblo de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice: e enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, o sea, de los judíos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya se termina la tribulación para ellos. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Mire, hermano, cuando Dios le dio la salvación a Abraham, dice la Biblia que Abraham
vivía en tiendas, o sea, en carpas, ¿cierto? Vivía en carpas con su familia. Y la gente le decía a Abraham, Abraham, mira, qué bonitas están las ciudades, Sodoma, Gomorra, Zoar, las ciudades de la llanura. ¿Por qué no te compras una casa bien bonita y vives allá? Mira, tu sobrino está viviendo allá en Sodoma y qué bien vive. Hay casas grandes, hermosas, y tú viviendo en estas tiendas. Y Abraham era un hombre rico. Abraham era un hombre muy adinerado. Abraham no era cualquier pobre. Lo mismo que Job, eso era gente rica y poderosa en su época. ¿Y sabe qué dijo Abraham? No, yo no quiero una casa aquí. Dijo, yo quiero una casa cuyo arquitecto y constructor sea Dios. Abraham soñaba con vivir en esa ciudad. Ese era el sueño de Abraham, vivir en una ciudad que Dios mismo la hubiera construido. ¿Dónde? En el cielo, y la hubiera traído aquí. Y desde esa ciudad Dios ha de gobernar al mundo con el pueblo de Israel. Y me dijo, hecho está, verso 6. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Sabe por qué el Señor siempre dice que Él es el alfa y la omega? Alfa y omega son dos letras del alfabeto griego. Alfa es la primera letra, como si fuera la A. Y omega es la última letra, como si fuera la Z. Alfa y omega no quieren decir que Dios tuvo un principio y un fin, no. Lo que quiere decir es que antes del alfa no hay nada y que después de la omega no hay nada. En nuestro abecedario, ¿qué hay antes de la A? Nada. ¿Y qué hay después de la Z? Nada. Quiere decir que de ahí para adelante no hay nada. Eso es lo que está indicando, yo soy el alfa y el omega, o sea, antes de mí no hay nada. Y dice el Señor a Isaías, antes de mí no fue formado Dios. Y dice, y ni lo será después de mí. Por eso dice el alfa y la omega. Bendito el nombre del Señor. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Quiere decir que allá en esa ciudad va a haber una fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice el verso 9, la nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su furor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como un cristal. Bueno, ahí comienza a mostrar las características de la ciudad, pero dice el verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Mire, hermano, después de que el Señor levante la iglesia, vendrá entonces el periodo de la gran tribulación, del cual no nos vamos a detallar en el día de hoy. Cuando termine la gran tribulación, que el anticristo y sus ejércitos esté derrotando al pueblo de Israel, que los tengan casi extintos ya. Entonces dice la Biblia que el Señor descenderá del cielo en un caballo blanco y un ejército en caballos blancos, que es la iglesia. Vamos a descender con él.
a una batalla, a una guerra aquí en esta tierra contra el anticristo. Dice la Biblia que Dios los derrotará con el espíritu de su boca. Tampoco vamos a detallar mucho eso el día de hoy. Y después de que el Señor derrote al anticristo y a todos sus ejércitos, entonces dice la Biblia que el anticristo, el falso profeta y el diablo serán encerrados en un abismo. Entonces Dios se sentará en el monte de los olivos y desde allá va a juzgar a las naciones. No va a juzgar personas, va a juzgar naciones. Y las naciones, eso es Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Y las naciones que hayan sido aliadas de Israel, Dios les va a permitir entrar a un periodo, Apocalipsis capítulo 20, a un periodo de 1000 años, donde va a descender la ciudad de Jerusalén del cielo y donde Dios va a restaurar el reino a Israel. Desde ese monte Dios se va a sentar frente a los gobiernos y frente a las naciones y le va a decir a unas naciones: por cuanto tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste. Está hablando del pueblo de Israel. Y entonces las naciones le van a decir: ¿y cuándo hicimos eso? Y dice: por cuanto lo hiciste a estos mis pequeñitos, o sea, a los judíos, a mí lo hiciste. Y le va a decir a las demás naciones: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer. O sea, no le sirvieron a Israel. No le sirvieron a Israel. Y las naciones que no le sirvieron a Israel, entonces Dios las va a destruir. Serán borradas de la faz de la tierra. Las naciones que fueron aliadas de Israel, y le tengo una noticia, entre ellos Colombia. Colombia es una nación aliada de Israel. Las naciones aliadas a Israel entrarán a ese periodo de 1000 años, no para ser salvos, para que usted no se confunda, no para recibir la salvación, sino para vivir por 1000 años en un periodo en el que Dios le demostrará al mundo cómo hubiese sido la vida si el mundo nunca hubiera pecado. Entonces imagina cómo irá a ser en esos 1000 años. Y dice la Biblia que el niño entrará en la cueva del león, pastará con el león, los animales carnívoros se volverán herbívoros, ¿cierto? Dice que los niños tomarán las víboras y no pasará nada. Bendito el nombre del Señor. Eso lo vamos a ver más adelante también en el libro de Isaías. Lo que va a pasar en ese periodo de 1000 años, cómo Dios va a gobernar al mundo desde esa nueva ciudad de Jerusalén, y los judíos, hermano, gobernarán al mundo. Será el imperio poderoso, grande. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice la Biblia que allá estará la fuente de agua viva y el árbol de la vida. Y dice la Biblia, entonces, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. O sea que definitivamente nunca las van a cerrar. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, las naciones van a ir a Jerusalén, pero solamente hasta la puerta. Los únicos que entrarán de la puerta hacia adentro serán los judíos que hayan sido salvos en la gran tribulación, que estén inscritos también en el libro de la vida. Dice el verso 1 del capítulo 22, después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Dice, en medio de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, lo que me da a mí a pensar que no es un solo árbol, sino muchos árboles. Será como una especie de bosque donde estará el árbol de la vida o muchos árboles de la vida. Se refiere no a un árbol, sino a una especie de árboles, ¿cierto? A una especie de árboles. Dice, el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Quiere decir que del fruto solamente comerán los que están dentro de la ciudad, pero a las naciones les serán dadas las hojas. Así dice, ¿cierto? Léalo ahí. Y así dice. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, o sea que las naciones van a ir a la puerta y alguien les va a regalar de las hojas de ese bosque y con esas hojas la gente recibirá sanidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Durante qué? Durante 10 siglos. Si usted lee, hermano, el capítulo 20 de Apocalipsis, habla entonces de ese periodo de 1000 años en el cual va a estar el pueblo de Israel. Vuelvo y le repito, hermano, eso no es para la iglesia, eso es para el pueblo de Israel. La iglesia está esperando algo mejor que la Nueva Jerusalén. La iglesia está esperando que el Señor la levante. Y nosotros nos vamos a ir de aquí. Y vamos a estar en el cielo. No vamos a vivir en esa ciudad. Nosotros vamos a vivir en el cielo. Ya cuando pasen esos 1000 años, ya el Señor se llevará al pueblo de Israel al cielo y estarán con nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ese periodo de 1000 años es para el pueblo de Israel. Dios le está mostrando a Isaías cómo va a restaurar el reino. Y eso es lo que el pueblo de Israel ha estado esperando siempre, y por eso no creyeron en Jesús. Porque ellos creían que el Señor Jesús venía a restaurar el reino ya. Y así no fue. El Señor venía a salvar a los gentiles primero. Amén. A traer el evangelio de la gracia. Pero después de que el Señor se lleve la iglesia, entonces dice la Biblia que 12,000 judíos escogidos, que habla el libro de Apocalipsis, saldrán por todo el mundo a predicar el evangelio del reino. Pero el evangelio del reino, ¿a quién se le va a predicar? A los judíos. Van a ir por todas las naciones, dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y después de esto vendrá el fin. Ese versículo está hablando es del evangelio del reino, no del evangelio de la gracia. Amén. Nosotros lo usamos para predicarle a la gente, ¿no? El evangelio del reino es para el pueblo de Israel y será predicado ese evangelio del reino a todas las naciones, pero no se está refiriendo al mundo, sino a todos los judíos que están en todas las naciones, para que los judíos crean que el Señor Jesucristo es el Salvador, amén, y que sí cumple su palabra. Y ahora, hermano, pues con ese expediente de que miles de personas en el mundo desaparecen en un momento, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? La mente de ellos va a cambiar. Miles de personas en un instante desaparecieron del mundo, por no decir millones, que la Biblia dice que no hay forma de contar el número. Millones de personas en el mundo desaparecen en un instante. Y ahora se monta
al trono de Dios en el templo un hombre y le dice a los judíos: yo soy Dios. Entonces el pueblo de Israel comienza: ¿cómo? Nosotros estábamos entendiendo mal la palabra. Lo que la Biblia decía era verdad. Este no es un hombre cualquiera. Este es el hombre de pecado, porque Dios les dijo: cuando vean la desolación abominadora de que habló el profeta Daniel. La abominación desoladora es cuando el anticristo se sienta en el trono de Dios y le dice a todos los judíos en el mundo: bueno, señores, yo soy Dios, adórenme, adórenme. Y el mundo se postrará en adoración a ese Señor. Pero el pueblo de Israel, hermano, la gran mayoría del pueblo de Israel van a dar un paso atrás y van a decir: no, 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 Señor, usted es Dios. Esto nos lo había dicho Daniel, esto nos lo había dicho Isaías, de esto habló Jesucristo en el que no creímos. Esto es lo que predicaban los cristianos: usted no es ningún Dios. Y él dijo: si no me adoran como Dios, entonces los voy a destruir. Y se levanta el anticristo, hermano, a perseguir a todos los judíos en el mundo. La predicación del evangelio del reino no es para que el mundo conozca a Dios y se arrepientan, porque, hermano, el día de salvación es hoy. Usted, si se queda esperando la gran tribulación, así se arrepienta, no va a haber salvación en esa época. Salvación solamente para los judíos, pero no para el mundo, solamente para los judíos. La salvación para el mundo es hoy. Buscad a Dios entre tanto que puede ser hallado, clamad a Él entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy es el día de la gracia, hoy es el día de salvación. Para nosotros la salvación es hoy, no será en esa época. En esa época, hermano, el pueblo de Israel tendrá salvación, pero después de una terrible tribulación. Y será tan grande esa tribulación que dice la Biblia que la gente se meterá en las cuevas porque están muertos del miedo, de pánico, de la presencia de Dios, del terror de Dios. Imagínense qué diferencia. Nosotros, hermano, disfrutamos la presencia de Dios. En esa época la gente le va a correr a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios hoy está llena de gracia, misericordia y amor. Mañana estará llena de ira, de fervor, de indignación por parte de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para ese entonces la salvación solamente será para Israel. Las naciones que hayan sido aliadas a Israel entrarán a un periodo de 1000 años, pero no para ser salvas, sino para que ellos experimenten cómo será la vida sin el pecado. Y dice la Biblia que se acabarán los ejércitos, que no se adiestrarán más para la guerra, ya no habrán armas de ninguna especie. El ser humano todas las armas las va a convertir en herramientas, seguramente en tecnología y en tantas cosas, para vivir 10 siglos, o sea 1000 años. Y el pueblo de Israel gobernará el mundo desde allá, y desde allá Dios dará su palabra. Y las naciones que tengan conflictos y tengan problemas, dice la Biblia, que vendrán a la presencia de Dios y Dios juzgará entre ellos. O sea que el rey del mundo será el Señor, porque el anticristo está encerrado, el diablo está encerrado, el falso profeta está encerrado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero dice la Biblia que después de 1000 años será suelto nuevamente el diablo. Y Apocalipsis 20, verso 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió, o sea, arrestó, cautivó, aprisionó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, está hablando de judíos, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vuelvo y digo, los judíos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, eso sí somos nosotros. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Se dice Agog y Amagog, se creen que son, no sé en qué se basan realmente algunos teólogos para afirmar que se trata de naciones asiáticas como Rusia y algunos países así. Dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Del verso 11 al verso 15 ya está hablando del juicio, no de las naciones, sino de las personas. El primer juicio es para las naciones, este segundo juicio es para las personas. Después de 1000 años vuelven a soltar otra vez al diablo, vuelve a engañar a las naciones. El ser humano es seducido nuevamente por el pecado. Invaden la ciudad de Jerusalén, la quieren atacar para destruir al pueblo de Israel, pero dice la Biblia que el Señor los destruye con fuego del cielo. Y entonces ahí es donde dice el apóstol Pedro que la tierra y el mar y el cielo que ahora vemos será enrollado como una cortina, y los elementos ardiendo en fuego serán quemados. Ahí sí será el fin del mundo. Vea, cuando salieron con esas cosas, hermano, de las profecías de los mayas y de Nostradamus, que el fin del mundo será en qué época, yo veía, escuchaba eso y me moría de la risa. Porque es que el fin del mundo no será ahora. Pasarán, vea, si el Señor levanta la iglesia ya, todavía faltan 1000 años para que Dios destruya la tierra. Que la marca de la bestia, hay una cantidad de hermanos muertos del miedo por ahí. Hasta que el Señor no levante la iglesia, no se manifestará el anticristo. Hasta que el Señor no levante la iglesia, no vendrá la marca de la bestia ni nada de esas cosas. Porque el Señor no permitirá que la iglesia, hermano, pase por esas cosas. Antes el Señor se la llevará. Es verdad que esas cosas están por suceder, eso ya viene. Seguro que eso está a la vuelta de la esquina. Pero eso solamente quiere decir una cosa, que si esas cosas están a la vuelta de la esquina, entonces nuestro levantamiento, ¿dónde está? Está aquí enseguida, hermano. Pronto viene Cristo a llevarse su iglesia. Y lo que le espera a este mundo, hermano, la gente se va a meter en las cavernas, ahí lo leímos en Isaías. La gente se va a meter debajo de la tierra, se van a tirar de las peñas muertos del miedo porque quieren morir y escapar de la ira de Dios. Y dice la Biblia que hasta el más valiente va a llorar, hasta el más hombre tendrá que bramar y llorar muerto del miedo, hermano, ante la presencia de Dios. Dice,
terrible, y luego dice formidable. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo que le espera a este mundo, lo que le espera al pueblo de Israel, hermano, es algo muy duro. Y yo quiero, para terminar, hermano, volver a leer a Isaías. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero sabe, hermano, quiero leerlo en otra versión. Quiero leer esos mismos textos en la traducción del lenguaje actual, del verso 1 al verso 4. Dice: este es el mensaje que Dios le dio a Isaías, hijo de Amós, para el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén. En el futuro, el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios será el monte más importante. Allí vendrán muchos pueblos y gente de muchas naciones, y unos a otros se dirán: subamos al monte de Sión, al templo del Dios de Israel, para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos. Dios mismo será nuestro maestro. Desde el monte de Sión, desde la ciudad de Jerusalén, Dios mismo dictará sentencia contra naciones y pueblos lejanos, y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Nunca más nación alguna volverá a pelear contra otra, ni se entrenarán más para la guerra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que el pueblo de Israel está esperando, pero eso no es lo que usted y yo estamos esperando. Lo que usted y yo estamos esperando es poder oír la voz de Dios para levantarnos y estar en su presencia. Lo demás que pase en esta tierra ya no tendrá que ver con nosotros. Que a este mundo le pase lo que le pase, no importa. Lo importante es lo que va a pasar con nosotros. Lo importante es que hoy tú y yo tenemos que ser fieles. Lo importante es que hoy tú y yo tenemos que ser santos. Lo importante es que tú y yo hoy creamos a Jesucristo y a su palabra y andemos a la luz de su palabra. Vivamos en santidad. No hay tiempo, hermano, para dormir, no hay tiempo para relajarse, no hay tiempo para despreocuparse, no hay tiempo para olvidar la palabra, no hay tiempo para apartarse. Hace más de 2000 años nos están diciendo que Cristo viene, y hoy todavía seguimos diciendo: Cristo viene. Cristo viene, hermano. Dios se lo ha mostrado a los profetas. El Señor Jesús lo confirmó. Cada predicador, hermano, nos lo repiten en los cultos. Cristo viene. La Biblia sigue dando testimonio. Cristo viene. No es una historia, no es un cuento de hadas, no es una falsedad, es una verdad. Cristo viene, y más pronto de lo que tú te imaginas. ¿Cómo no debemos nosotros, como dice Pedro, andar santa, justa y piadosamente? Tener una santa y justa manera, una piadosa manera de vivir, puesto que todas estas cosas han de suceder, dice el apóstol Pedro. Aleluya. ¿Por qué no ponernos más bien de acuerdo con Dios y decirle: Señor, aquí estamos delante de ti, aquí está tu pueblo, Señor Jesús, ayúdanos. Tú nos quieres guardar de todas esas cosas que han de suceder. Aquí estamos delante de ti. Póngase en pie, hermano.